Buenos días, el día de hoy les traigo un nuevo video donde hablaremos de la dalteparina. La dalteparina es una heparina de bajo peso molecular encargada de inhibir la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3 sobre los factores 2 y 10 activados. Está indicada para el tratamiento de la trombosis venosa profunda con o sin embolia pulmonar, para la prevención de coágulos del sistema extracorpóreo durante una hemodiálisis o una hemofiltración en enfermos con insuficiencia renal. También se utiliza como profilaxis de la enfermedad tromboembólica en cirugía o en pacientes que están inmovilizados. Cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, van a activarse unos mecanismos que van a limitar la pérdida de sangre. A esto se le conoce como hemostasia. El primer paso es la vasoconstricción, que es cuando nuestro vaso sanguíneo disminuye su calibre con el fin de disminuir la pérdida de sangre. Después está la agregación de plaquetas y la coagulación de la sangre, que es cuando la sangre pierde esa propiedad de liquidez y pasa a ser un poco más sólida. Para ello se debe formar el coágulo de fibrina, que se da por medio de la cascada de coagulación que veremos más adelante, donde pasa el fibrinógeno a la fibrina y por último se forma el coágulo de sangre o el tapón plaquetario. Aquí encontramos la cascada de coagulación que se da gracias a los factores de coagulación, que son proteínas presentes en el plasma sanguíneo que van a participar en el proceso de la hemostasia. La cascada de coagulación está compuesta por tres vías: la vía extrínseca, intrínseca y la vía común, que independientemente de cuál sea el mecanismo que la activa, el objetivo final de esta va a ser la formación de la fibrina. Sin embargo, para que nos quede un poco más claro, la vía intrínseca se va a activar al entrar en contacto con superficies cargadas negativamente, tales como el colágeno, mientras que la vía extrínseca se da por un daño en el endotelio y se inicia con el factor tisular. Y la vía común es la convergencia de estas dos vías por medio de la activación del factor 10. Otro aspecto muy importante es que la vía intrínseca nos va a evaluar el PTT y la vía extrínseca el PT. De igual forma, debemos saber cuáles son esos factores dependientes de la vitamina K, es decir, cuáles necesitan de ella para que se activen, que son el factor 10, el factor 9, el factor 2 y el factor 7. Entre los efectos secundarios de la dalteparina está la trombocitopenia, una hemorragia que se puede evidenciar por un sangrado en la nariz, en las encías, y demás. Está la elevación transitoria de las transaminasas hepáticas, un hematoma que ante un golpe ya me quede el morado ahí presente y el dolor en el lugar de inyección. Recordemos que la dalteparina es un medicamento que se administra vía subcutánea, por lo que entre las precauciones a considerar está rotar los sitios de la punción, esto con el fin de evitar las lipodistrofias o aumentar el tejido subcutáneo, lo que va a hacer que nos disminuya la absorción del medicamento. Para ello se debe rotar entre los sitios donde tenemos más acumulación de ese tejido, que sería la cara externa del brazo, la zona periumbilical o la cara anterior del muslo. De igual forma, se deberá realizar un pliegue en la piel con la mano no dominante en los sitios anteriormente mencionados. Esto con el fin de asegurarnos de que a la hora de la administración del medicamento, éste quede en el tejido subcutáneo y no en el músculo o en otro tejido. Ya a la hora de la administración, es importante verificar que el bisel esté apuntando hacia arriba, que el ángulo entre la piel y la jeringa sea entre los 45 y los 90 grados. Esto también dependerá del tejido adiposo que presente la persona. Y ya después de administrado el medicamento, no aspirar por un riesgo a hematoma. Ya entrando en los cuidados de enfermería, debemos evaluar las interacciones medicamentosas. Esto ya que van a haber medicamentos que nos van a potenciar o disminuir el efecto de la coagulación, tales como trombolíticos, otros anticoagulantes, inhibidores plaquetarios y demás. Debemos controlar y evaluar los tiempos de coagulación, el PT, el PTT y el INR antes, durante y después del tratamiento. Y así como con los tiempos de coagulación, debemos monitorizar los niveles de plaquetas en los mismos tiempos anteriormente mencionados.
Otro cuidado muy importante es no intercambiar dalteparina unidad por unidad con otras heparinas no fraccionadas, otras heparinas de bajo peso molecular o polisacáridos sintéticos. Finalmente vamos a hablar de la protamina, que es el antídoto para este medicamento. Esta viene en una presentación vial de 50 miligramos en 5 mililitros, donde cada mililitro nos va a revertir 100 unidades del fármaco. Y, importante, no debemos administrar más de 50 miligramos en una sola dosis. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.